Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bien, empezamos el tema con respecto a tejidos animales, nivel CEPRUNZA. En esta primera oportunidad, en el curso de anatomía, hablaremos de la parte de tejidos animales, así que empezamos el tema. Con respecto a lo que menciona CEPRUNZA, histológicamente, ¿no? El tejido animal es la parte de la biología que estudia los tejidos, ¿no? Histología animal, en su aspecto más amplio. Dice, el término histología se utiliza como si fuera sinónimo de anatomía microscópica. Obviamente del tejido, porque su material abarca no solo la estructura microscópica del tejido, sino también las células, los órganos y los sistemas orgánicos. Simplemente está hablando el CEPRUNZA de la definición de la parte de histología animal como una parte de lo que es la anatomía microscópica del tejido. Pero bueno, yendo al grano, iremos desmenuzando cada parte, cada párrafo que se encuentra en el CEPRUNZA con respecto al tema de tejidos animales. Para Ramón y Cajal, científico que no menciona el CEPRUNZA, existen 4 tipos de tejidos que el CEPRUNZA tomó en consideración, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En lo que corresponde al tejido epitelial, se ve que está formado por puras células, ¿no? Hay muy poca sustancia intercelular, a diferencia del tejido conectivo, que es todo lo contrario. El tejido conectivo se ve en la imagen que presenta pocas células y abundante sustancia intercelular, ¿no? Aquí en el tejido conectivo también se encuentran involucrados el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo, inclusive el tejido adiposo. Son variantes de tejido conectivo que ha mencionado Ramón y Cajal dentro de la clasificación. Lo que tienen en común todos estos tejidos, junto con tejido conectivo, es la abundancia de su sustancia intercelular. En el caso de la sangre, la sustancia intercelular se conoce como plasma. Recordar que en el tejido óseo y cartilaginoso, pues la sustancia intercelular es sólida, pero en todo caso siempre abunda su sustancia intercelular en estos tejidos. Sobre el tejido adiposo siempre ha sido parte del tejido conectivo en las clasificaciones. Ahora bien, con lo que corresponde al tejido muscular, lo propio de él es la contracción y pues lo más importante es su color rojo debido a la presencia de mioglobina. Y en el tejido nervioso, pues las células en forma de estrella, ¿no? Que forman las neuronas y que crean corriente eléctrica. Claro que eso no lo menciona ese CEPRUNZA, pero siempre es bueno saber por qué razón la clasificación en 4 grupos. Ahora, definiendo lo que es un tejido. Según Ramón y Cajal, un tejido es también un conjunto de células que poseen características morfológicas comunes, o sea, que son similares en forma, según Ramón y Cajal, y que tienen un mismo origen. O sea, todo el tejido o nace de ectodermo, o nace de mesodermo, o nace de endodermo. Sin embargo, el CEPRUNZA menciona antes de eso, dice que un tejido es una colección funcional de células. O sea, está mencionado de que las células cumplen una función. Si un tejido tiene una función, es netamente por culpa de sus células. Ahora, esta célula, según CEPRUNZA, está rodeado de un material intercelular asociado. Me refiero a la sustancia intercelular, sustancia que está entre las células, ¿no? Que se especializa en llevar a cabo una función específica. Todo tejido tiene una función específica. Ahora, no significa que por ser específica sea especial en esa función. Justamente aquí en la siguiente parte del párrafo de CEPRUNZA, menciona el CEPRUNZA algunas características y funciones de cada uno de los tejidos que habló Ramón y Cajal en una oportunidad. Por ejemplo, el tejido epitelial recubre superficie del organismo, me refiero a la piel. Cuando dice que también recubre órganos huecos, pero lo recubre por fuera, se refiere al mesotelio. Mesotelio es un tipo de epitelio simple plano que cubre vísceras por fuera. También dice que cubre cavidades o conductos orgánicos por dentro, obviamente, ahí se llamará endotelio, y también forma glándulas. Las glándulas secretan sustancias, crean sustancias y son tejido epitelial, ¿no? Entonces aquí tenemos dos grupos importantes en la parte de tejidos, los que revisten y los que crean sustancias. En lo que corresponde al tejido conectivo, habla de las funciones, y son múltiples las funciones que tiene conectivo. Dice que protege y sostiene órganos, por ejemplo en el caso de los huesos, que sostienen y protegen a los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Dice, mantiene unidos a estos, como el caso del tendón, que es tejido conectivo denso, que une músculo con hueso, ¿no? Da energía bajo la forma de grasa, la grasa, el tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo, y obviamente otorga inmunidad o defensa debido a que presenta pues glóbulos blancos, ¿no? Entonces aquí tenemos a dos tejidos con varias funciones, ¿no? Más abajo se encuentran dos tejidos que, si bien es cierto no cumplen muchas funciones, pues sí son especialistas en la función que realizan, ¿no? Todo el mundo sabe de que el músculo es responsable de la contracción muscular, y al generar contracción genera movimiento y genera fuerza. Entonces algo importante del tejido muscular es que hace contracción muscular. En lo que corresponde al tejido nervioso,
Se sabe que el tejido nervioso crea potenciales de acción, o sea, impulsos eléctricos que ayudan a coordinar las actividades del organismo, según se pronuncia, y eso es correcto. El tejido nervioso crea corriente, es lo único que hace, ¿no es cierto? Y después veremos pues cómo es que esta corriente se genera. Pero luego va a hablar del origen de los tejidos, de dónde nace cada tejido. Para saber de dónde nace, primero hay algo que el Seprunza no menciona. ¿Cuál es la secuencia embrionaria correcta? Todo empezó con óvulo y espermatozoide que formó el huevo cigoto. El huevo cigoto se para dividiendo hasta que al final forma un grupo de células llamado mórula. Luego la mórula le sale cavidad, se llama blástula. Luego esta blástula forma una tercera capa y se le llamará gástrula. Y justamente esta gástrula, la que presenta 3 capitas germinales, que recuerdas muy bien que son ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué hace el ectodermo? El ectodermo, la capa embrionaria más externa, es la que da origen al tejido epitelial y al tejido nervioso. Vale decir que el cerebro nace de ectodermo. Del mesodermo nacen la mayoría de tejidos, vale decir tejido epitelial, el tejido conectivo y también el tejido muscular. Del endodermo solamente nace el tejido epitelial. Entonces, según este cuadro, aparentemente diríamos de que el tejido epitelial es el único tejido que nace de las 3 capitas, su origen es múltiple entonces, ¿no? Algo importante que menciona Seprunza es con respecto a potencia y diferenciación. ¿Qué cosa es potencia? Potencia se denomina así a la capacidad de una célula de un tejido de cumplir muchas funciones. Si una célula dentro de un tejido cumple muchas funciones, pues se dice que el tejido tiene potencia. Es claro entender de que hay 2 tejidos que cumplen muchas funciones, que son el tejido epitelial y el tejido conectivo. Si tú te has dado cuenta, pues epitelial reviste, cubre superficies, ¿no? Pero también crea sustancias. Conectivo se encarga de conectar, rellenar, dar energía. Tienen muchas funciones. Pues se dicen que el tejido epitelial y el tejido conectivo son tejidos totipotenciales, tienen bastante potencia. Recuerda, mientras más funciones tenga un tejido, más potencia tiene. Sin embargo, hay 2 tejidos que mencionamos que no cumplen muchas funciones, vale decir tejido muscular y tejido nervioso. Para ello tenemos una segunda definición que es la diferenciación. La diferenciación dicen que es el grado de especialización de un tejido en una determinada función. O sea, si bien es cierto, tu tejido tal vez no cumpla muchas funciones, pero en alguna función de las que tiene, pues debe ser especialista, ¿no? Y justamente es lo que pasa con tejido muscular y nervioso, que si bien es cierto, cumplen pocas funciones, en las funciones que realizan son unos especialistas. Por ejemplo, en el caso del músculo, el músculo se ha especializado en contraerse, en provocar contracción. La contracción va a generar calor, la contracción va a generar movimiento, fuerza, pero todo pasa en la contracción. Ahora bien, hay que tomar en cuenta de que todas las células de tu cuerpo pueden contraerse. Al estimularse se contrae cualquier célula. Sin embargo, el músculo se ha vuelto especialista en la contracción. Al ser un especialista en la contracción, el músculo es un tejido bien diferenciado. Entonces, diferenciado significa ser especialista, mientras potencia significa tener muchas funciones. Por lo tanto, el tejido epitelial y conectivo tiene mucha potencia porque pues cumple muchas funciones, pero hay que tomar en cuenta bien algo importante, tejido epitelial y conectivo, que si bien es cierto cumple muchas funciones, en ninguna es especialista. En ninguna. En cambio muscular sí. Cumplirá pocas funciones, pero él es especialista en la contracción muscular. Para ello no hay nadie mejor. El mejor sujeto que se puede contraer es el músculo. Y algo similar ocurre con la neurona. La neurona crea corriente. Crea potenciales de acción que es simplemente pues corriente eléctrica. Toda neurona puede crear corriente, toda neurona crea corriente, e inclusive varias células pueden crear corriente de tipo estática. Por ejemplo, en alguna ocasión tú has tocado la piel de alguien y te ha pasado corriente, pero no siempre ocurre así. Entonces, el único que es efectivo, el único tejido efectivo creando corriente, pues es la neurona. Entonces podríamos decir que la neurona se ha vuelto un especialista en la creación de corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos pues justamente 2 tejidos que, si bien es cierto, no cumplen muchas funciones, pues en las funciones que realizan son unos especialistas, se llaman tejidos bien diferenciados, que son el tejido muscular y pues el tejido nervioso. Pero hay algo más importante que menciona el Seprunza y se refiere a la diferenciación y a la capacidad de regeneración. Según el Seprunza,
¿no? Según el Seprunza, dice de que la diferenciación es inversamente proporcional a la regeneración. O sea, a mayor especialización de un tejido, menor posibilidad de que éste pueda regenerarse. O sea, para entender, ni el tejido muscular ni el tejido nervioso pueden reproducirse. Ese es el punto. No pueden reproducirse, justamente debido a que el tejido epitelial y conectivo pues no son especialistas, no son diferenciados, entonces hay poca diferenciación, significa que hay más regeneración, ¿no es cierto? Entonces epitelial y conectivo son tejidos que fácilmente se regeneran o reproducen, pero como muscular y nervioso son tejidos muy diferenciados, muy especialistas, a mayor diferenciación pues menor regeneración, ellos no pueden reproducirse. Si te arranca una célula muscular o nerviosa, no crece otra en su lugar. Eso hay que también tomar muy en cuenta. Y pues justamente al hablar de eso vamos a poder entrar al tema del tejido epitelial según Seprunza. Lo primero que menciona Seprunza con respecto al tejido epitelial es su definición. Dice que el tejido epitelial es el tejido más simple del organismo, es el más simple, sus células son poco diferenciadas. Ahí está aclarando claramente, dice el Seprunza, de que las células del tejido epitelial no son especialistas en nada. Tienen poca diferenciación, ¿sí? Y tiene algo más, tiene origen múltiple, menciona el Seprunza, y es cierto, es el único tejido que nace de ecto, meso y endodermo. Ahora, ¿qué características tiene tu tejido epitelial? Primeramente, tu tejido epitelial tiene células que están fuertemente unidas, ¿sí? Unidas por fibras, que son parte de la sustancia intercelular. Entonces podría decir que el tejido epitelial tiene sustancia pero muy poca. Lo que más tiene son fibras, ¿no? Las fibras se encargan de unir a las células. Estas fibras, según Seprunza, van a llamarse uniones intercelulares. Ahora, entonces, las células del tejido epitelial están fuertemente unidas por uniones intercelulares. Ahora bien, ¿qué más? Dice que tu tejido epitelial, no está en el Seprunza esto, puede presentar una o varias capas de células. Cada capita de célula recibe el nombre de estrato. Entonces, si tuvieras una sola capa de células, te llamarías pues monoestratificado, y si tuvieras de dos o más capas de células, serías poliestratificado, lo cual significa que en este caso, en este gráfico, tú estás teniendo un epitelio poliestratificado porque ves dos filas de células. Ahora bien, otra cosa importante que menciona el Seprunza es que en el borde externo libre del tejido epitelial, en la parte libre de arriba, hay una cubierta de glucocálix. El glucocálix son parte de la célula, son prolongaciones, envolturas de la célula animal que pues sirve para tactar el medio externo. O sea, el glucocálix reconoce el medio externo. Y pues el tejido epitelial pues está expuesto a roces y pues presenta abundante glucocálix en el borde externo libre. Es algo importante tomar en cuenta eso con lo que corresponde a Seprunza. Ahora, en la parte baja, ¿qué encuentro? En la parte baja encuentro un borde interno, ¿no? Llamado borde basal, donde vive la membrana basal. La membrana basal es donde se apoya el tejido epitelial, y según Seprunza, la membrana basal está formada por glucoproteínas y fibras reticulares. Y es verdad, las glucoproteínas y las fibras reticulares terminan formando pues la membrana basal donde descansa tu tejido epitelial. Ahora bien, tu tejido epitelial, si te fijas muy bien, no presenta vasos sanguíneos. No le veo vasitos sanguíneos. Sin embargo, el conjuntivo, que es un tejido ubicado debajo de él, debajo de la membrana basal, el tejido conjuntivo sí presenta vasos sanguíneos. Pero algo más. ¿Por qué epitelial no tiene vasos sanguíneos? El Seprunza no lo menciona. No lo menciona, pero sale por deducción lógica. El tejido epitelial está expuesto a roces. Tu epidermis es tejido epitelial. Roza tu piel, la ropa misma que llevas, rozan las caricias, rozan los puñetazos, las abrasiones. Entonces lo importante es que tu tejido epitelial siempre esté expuesto a roces. Imagínate bañarte. Cuando tú te bañas, arrancas células, ¿no? De tu piel. Imagínate bañarte y sangrar. O sea, eso es ridículo, porque el tejido epitelial, pues justamente no tiene vasos sanguíneos, ya que es un tejido que está expuesto a roces. Es el punto, por todo rozo cuando uno se baña, ¿no? Entonces, recordar bien eso. Y eso nos lleva a otro asunto más que tampoco está en el Seprunza. Cuando uno se baña, se arranca células. Sí. Al arrancarse célula propia, esas células que arranqué, una pregunta, ¿están muertas? Sí, están muertas. Ese fenómeno se llama exfoliación. ¿Pero por qué murieron? Ahí se da el punto. Como hemos indicado, hay varios polos en el tejido epitelial y varias capas de células. La primera capa se llama capa basal, ¿no? Es la que más pegada a la membrana basal, aunque el Seprunza lo llama capa germinal, que es la única que se reproduce, y luego hay más capas de células, y la capa más externa será la capa apical, que está cerca al borde externo libre, solo que el Seprunza no lo menciona. Pero a lo que voy, tu tejido epitelial se alimenta del tejido conectivo.
según se pronuncia por un mecanismo llamado difusión. Aquí está. Ahora, tu tejido epitelial tiene nervios. Si bien es cierto, no tendrá vasos sanguíneos, pero tiene nervios. Y estos nervios son de tipo sensitivo, o sea, tu piel siente, ¿no? Tu epidermis siente, y también tiene nervios vegetativos que ayudan a mover involuntariamente la piel. Por eso la piel se te estremece cuando, de manera involuntaria, esto hace frío. Pero lo importante es que el tejido conectivo alimenta el epitelial. Y quienes se alimentan mejor son las células del estrato germinal, o sea, las que están en la parte basal. Y las células del polo apical van a morirse de hambre, pues. No les alcanza comida suficiente para sobrevivir, y por esa razón alguna de las células del tejido epitelial pues, se desprende del tejido estando muerta. Esto es importante con respecto a la parte de tejidos animales. Entonces, recordar muy bien eso. Tu tejido epitelial entonces se exfolia, no está en el se pronuncia, pero no te preocupes si una célula se exfolia, otra célula ocupa su lugar por un fenómeno llamado regeneración. Recuerda que tu tejido epitelial se reproduce, ya que es un tejido poco diferenciado. Entonces el tejido se reproduce y la célula reproducirse pues termina tapando el huequito de la célula que se fue. Pero acá hay un apunte muy importante que el se pronuncia no menciona. ¿Cómo es que tu tejido epitelial se reproduce? El tejido epitelial se reproduce por mitosis. Porque si tú has visto en la parte de célula, la mitosis es un tipo de reproducción en donde se forman clones. Y si tú te has dado cuenta, todas estas células son exactamente iguales, son clones. Entonces en el tejido epitelial, las células son clones, ya que nacieron a partir de una célula progenitora. Esta se fue multiplicando creando células iguales a ella. Ahora, algo interesante también es que dice que el tejido epitelial, sus células, presentan formas geométricas que, como ves aquí abajo, pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Luego al rato veremos de que no solamente están así, sino también hay otras células ovoides que veremos después, no solamente son planas, cúbicas y cilíndricas entonces. Entonces recuerda, el se pronuncia ha cometido pequeños problemas al no colocar todos los detalles de la clasificación. Pero bueno, de todas maneras, hemos estado aquí para rellenar esta parte de este espacio, ¿no? Que ha habido con respecto a la parte de características del tejido epitelial. Entonces recuerda muy bien. Presenta un borde externo libre con glucocálix, una membrana basal formada por glucoproteínas y fibras reticulares. Debajo está el tejido conectivo que lo alimenta por difusión. Se alimentan mejor las del estrato germinal, y las de arriba del polo apical se mueren de hambre y se exfolian. ¿Ya? Eso hay que tomar también muy en cuenta con respecto a la parte de tejido epitelial. Hay una parte del se pronuncia que menciona los orígenes de los epitelios. Por ejemplo, del ectodermo dice que nace el epidermis, ¿no? La piel, las mucosas oral, nasal, vaginal, anal. Hay que tomar en cuenta que de aquí están haciendo los 5 sentidos. Si te fijas muy bien, la piel es tacto, la oral es boca, gusto, nasal es olfato, vagina ya no siente, obviamente, retina es visión y oído interno es pues, audición. Entonces de aquí nacen pues los 5 sentidos. También de aquí nacen glándulas lacrimales, sudoríparas y sebáceas, la médula suprarrenal, neurohipófisis y epífisis, porque de aquí nace el sistema nervioso. Del mesodermo, pues nacen tanto el sistema circulatorio como el aparato urinario y reproductor. Del endodermo más que nada nace el aparato respiratorio y digestivo, ¿no? También algo de aparato urinario, ¿no? Pero yo veo un poco difícil que venga esto de pregunta. De todas maneras, siempre es bueno tomar en cuenta de que se puede venir de pregunta y memorizar estos datos. Pero yo pienso que lo más importante es saber funciones del tejido epitelial según se pronuncia. Según se pronuncia, la función del tejido epitelial, primero que nada, es función protectora, porque el epitelio de revestimiento, cubierta, actúa contra lesiones abrasivas, contra los roces traumáticos, no te protege de los roces debido a que es un epitelio polistratificado. Función germinativa. Tu tejido epitelial crea gametos, crea óvulos y espermatozoides. Eso también hay que tomar en cuenta. Función sensorial significa que tu epitelio pues capta los 5 sentidos. Tiene que ver con los 5 sentidos. Lubricante. El tubo digestivo tiene mucosa, submucosa, muscular serosa. La capa más interna es la mucosa, y la mucosa pues se encarga de crear moco. Un moco que es un lubricante que ayuda a que las heces avancen mejor por el intestino grueso, ¿no? Y evite así el estreñimiento. Absorción. Tu tubo digestivo tiene microvellosidades que absorben sustancias. Pues justamente pues las microvellosidades son parte de células del tejido epitelial. Entonces el tejido epitelial ayuda a la absorción de nutrientes. Secreción. Secretar es crear. Dice que las glándulas exo y endocrinas se odian y ambas secretan sustancias. Si tú recuerdas muy bien, la glándula exocrina crea sustancias y las bota al exterior, y la glándula endocrina solo fabrica hormonas y las bota hacia la sangre. Eso también hay que tomar muy en cuenta.
Por último, la séptima función es la difusión. Ya hemos quedado que tu alvéolo intercambia gases con la sangre, ¿no? Al intercambiar gases con la sangre, el fenómeno por el cual lo hace se llama, pues, difusión. Entonces, recuerda muy bien, hay 7 funciones de tu tejido epitelial, lo cual le da una preponderancia de ser un tejido totipotencial, ¿cierto? Que cumple muchas funciones. Clasificación de los epitelios. Para el Zeprunza solo existen 2 tipos de epitelio: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento obviamente reviste, ¿no es cierto? El glandular pues crea sustancias. El asunto radica en lo siguiente, ¿no? El epitelio de revestimiento que reviste tu cuerpo, ¿no es cierto? Se localiza en órganos tubulares, órganos huecos, ¿no? Tubulares. Son clasificados por 3 cosas que tienes que tomar en cuenta. Esto pues, puede ser pregunta de examen. Dice que son clasificados por el número de capas de células que tienen. Porque pueden ser clasificados en mono o polistratificados. Por la forma de las células, ¿no? Puede ser epitelio simple plano, simple cúbico, cilíndrico, ¿no? Plano, cúbico, cilíndrico. Y la característica de su borde externo, o sea, pueden ser microvellosos o pueden ser ciliados. O sea, ese es el punto. O sea, se está clasificando el de revestimiento de acuerdo a su número de capas, a la forma de las células y a la característica de su borde externo. Esa es la clasificación de los epitelios de revestimiento. En el caso de los glandulares, el epitelio glandular está encargado de elaborar sustancias que serán liberadas a la sangre, ¿no? O al medio extracelular. Las glándulas se clasifican en glándulas exocrinas, glándulas endocrinas y también hay glándulas mixtas o también conocidas como anficrinas. Con respecto a los epitelios de revestimiento cubierta, hablemos del epitelio monoestratificado, también llamado simple. Es un epitelio formado por una sola capa de células. Se localiza en zonas de intercambio de sustancias, menciona Zeprunza. Son llamados también epitelios escamosos o pavimentosos y se dividen en epitelio simple plano, simple cúbico y simple cilíndrico. En lo que corresponde al epitelio simple plano. El epitelio simple plano se encarga del intercambio de sustancias. Eso no está en Zeprunza, pero sí dice dónde está. Dice que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, formando el endotelio, por fuera de las vísceras, formando el mesotelio, se encuentra dentro del nefrón, formando la cápsula de Bowman y la rama descendente de la sed de Henle, en los alvéolos pulmonares que intercambian gases con la sangre, en el endocardio del corazón, en la córnea, parte interna del ojo, y pues en el oído medio. Ya, dentro del oído medio. El epitelio simple cúbico es una capa de cubitos. Su función es la absorción y secreción de sustancias. Lo encontramos, por ejemplo, en los plexos coroideos, que son cavidades ubicadas en el cerebro, que tienen estas celulitas que crean líquido cefalorraquídeo. Entonces, el mismo Zeprunza menciona que el plexo coroideo es creador de líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, también se encuentra, dice este epitelio simple cúbico, en la retina del ojo, en el cristalino, ¿no? En los folículos de tiroides, folículos tiroideos, en la corteza del ovario y también se encuentra en el túbulo contorneado distal y colector del nefrón. En el túbulo contorneado proximal hay un epitelio que se parece, ese epitelio simple cúbico, pero que presenta microvellosidades, ¿no? Una variante en su borde apical, ¿no? Microvellosidades que ayudan a absorber sustancias, ¿no? Se le llama también borde en cepillo. Luego viene el epitelio simple cilíndrico, también llamado columnar, está formado por una capa de cilindros. Estos cilindros pues pueden tener cilios, como no pueden tener cilios o pueden tener microvellosidades. De ahí pues el simple cilíndrico ciliado lo encontramos en la trompa de falopio y en las vías respiratorias inferiores. El no ciliado, que no tiene nada, lo encontramos en el estómago, intestino grueso, endocervix, útero y conductos excretores de glándulas exocrinas. El epitelio simple cilíndrico con chapa estriada tiene microvellosidades. Está en tu intestino delgado y en tu vesícula biliar, pero le acompañan células productoras de moco. Son células caliciformes que, pues, según Zeprunza, las llaman células productoras de moco, ¿no? Así es como las conocen. Pero realmente son células caliciformes, ¿no? Zeprunza no lo está mencionando de esa manera. Los epitelios poli son epitelios que presentan varias capas de células, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a los epitelios polistratificados planos, que uno pensaría que todas las células son planas, ¿no? Pero solo las del borde apical, las de arriba son planas. Las del medio son cúbicas y las de abajo son cilíndricas. Esa es una variante interesante de los epitelios poli, ¿no? Tienen varias capas de células de diferentes formas. Pero siempre de alguna forma, pues, como dice Zeprunza, cúbicas, planas o cilíndricas. Ahora, el epitelio polistratificado plano se clasifica en 2 grupos que son los queratinizados y los no queratinizados. Los queratinizados son los que crean queratina, una lipoproteína unida a células muertas, según Zeprunza. Bueno, después veremos que la queratina es una proteína fibrosa, es una holoproteína. De todas maneras, las células que están en tu piel crean queratina y esta queratina evita que el epitelio pierda humedad.
O sea, evita que el epitelio se reseque. O sea, como dice, la queratina evita que el epitelio pierda agua. Lo mantiene terso y suave siempre el epitelio. O sea, por más que estés en el sol, tu piel no se va a resecar porque la queratina mantiene húmeda tu piel, manteniendo el agua dentro del tejido. Son impermeables, por si acaso, la queratina, ¿ya? Pero también hay un epitelio sin queratina. Es el epitelio polisacrificado plano, no queratinizado. Él, como no tiene queratina, debe protegerse constantemente viviendo en la sombra o consumiendo filtro solar para evitar la quemazón de la piel, ¿no? Y la sequedad propia. Dice que este epitelio estratificado plano sin queratina lo encontramos en la vagina, en la boca, faringe, esófago, en la parte anterior de la córnea del ojo y en la lengua. Hay otros tipos de epitelio poli. Por ejemplo, el epitelio polisacrificado cúbico, ahí se encuentra en el esófago fetal, aquí. El epitelio polistratificado cilíndrico, que está formando la conjuntiva del ojo, el conducto excretor de algunas glándulas exocrinas y pues la uretra masculina. Pero lo que más importa es un epitelio muy raro, que está formado por células ovoides. Se supone que el Seprunza dijo que no había células ovoides, había células planas, cúbicas y cilíndricas. Pero esta célula ovoide, Seprunza no la menciona como nombre, sino las llama simplemente ovoides. Se conocen también como células de Dogiel o Dogel. Estas células de Dogel del epitelio polimorfo de transición son capaces de estirarse sin romperse e impiden el paso de agua, por lo tanto también son impermeables debido a su enorme unión que hay entre ellas, ¿no? Dice que estos epitelios polimorfo de transición lo encontramos en la vía urinaria, almacenando orina. Eso según el Seprunza. Esta parte sería una buena pregunta de examen. Y por último, pues hablaremos del epitelio glandular. El epitelio glandular está encargado de crear sustancias. Y las botan al medio externo, las botan a la sangre. Esto nos lleva pues a las glándulas primero exocrinas. La glándula exocrina presenta una pelotita llamada adenómero, que es la creadora de la sustancia, y un conducto llamado conducto excretor, que veremos acá, mira, o sea, vamos justamente en esta lámina. Acá tenemos una porción en tu glándula exocrina, una porción que crea sustancia llamada porción secretora, o adenómero, y acá tenemos un conductito que comunica al exterior, llamado conducto excretor. Son las partes de una glándula exocrina. Las glándulas exocrinas se dividen en tres grupos, que son holocrinas, apocrinas y merocrinas. Justamente eso hablaremos acá. ¿Qué es una glándula holocrina? Es aquella que tiene una secreción espesa, y que la única forma de que las pueda botar es que la célula también se desprenda con ella. O sea, mira acá la célula cómo se está desprendiendo junto con la secreción espesa. Pero no te preocupes si una célula se va, pues otra ocupa su lugar por mitosis. Pero el asunto está que si la secreción es muy espesa, Seprunza no lo dice, pero si la secreción es muy espesa, la célula tiene que morir. Tiene que morir. Un ejemplo de secreción espesa es el sebo de la piel. La glándula sebácea de la piel crea sebo, y el sebo se parece mucho a la vela, es espeso. Y la célula, pues para botar ese sebo necesita morir. Entonces una célula holocrina es aquella que muere para poder botar secreción espesa. Ejemplo, glándula sebácea de la piel. La glándula mamaria y la glándula ceruminal crean una secreción más que nada pues cremosa, no tan espesa, no, cremosita. Entonces para poder botar la secreción, la leche o el cerumen, la glándula tiene que perder un poco de su membrana apical, la membrana ubicada en el borde libre. Entonces si la célula pierde su membrana apical, no importa, sí podrá salir de secreción cremosita. O sea, no es una secreción espesa como la holocrina, sino es cremosita, líquida, como te dije, como la leche de la glándula mamaria o el cerumen del oído. Sí, glándula ceruminal y glándula mamaria. Entonces, yo debo romper mi polo apical, debe romper tu polo apical para poder botar la secreción. Ejemplo, glándula mamaria, como te dije, y glándula ceruminal del oído. Pero la más importante es la que está en el medio, la glándula de tipo merocrina. Ella crea una secreción líquida, más que nada agüita con sal. Por ejemplo, glándula salival, glándula sudorípara, glándula lacrimal, ellas crean más que nada agua. Entonces, si el agua sale por los poros, la célula no va a destruirse para nada. Entonces, en una glándula merocrina, las células crean secreción líquida que puede salirse del citoplasma sin reventar a la célula, ¿no? Entonces, recuerda bien esto. Si la secreción es muy espesa, holocrina, la célula tiene que morir. Si la secreción es cremosita, no tan líquida ni tan sólida, ejemplo la leche materna, la célula tendrá que romper su polo apical, su cabecita, para poder botar la secreción. Pero si la secreción es líquida, pura agüita, ¿no? Obviamente pues tendrás que botarla por los poros de la célula. Eso es lo importante con respecto a la parte de glándulas exocrinas. ¿Qué es una glándula endocrina? La glándula endocrina es aquella que solo tiene adenómero, la pelotita que crea la sustancia. La glándula endocrina solo crea hormonas y las vierte hacia la sangre directamente.
O sea, no las bota en ningún sitio, de afuera ni en una cavidad, las bota directamente hacia la sangre. Un ejemplo de glándulas endocrinas son la hipófisis, la tiroides, el hipotálamo, la suprarrenal o la paratiroides. Pero para entender bien esto, una glándula endo crea hormonas y las bota a la sangre. En cambio, una glándula exo crea cualquier sustancia, pero no la bota a la sangre, la botará a cualquier sitio, puede botarla a cavidades, al exterior, pero nunca cae a la sangre. Entonces, eso es lo que quiero que tomes en cuenta. Entonces, pues recapitulando eso, pues diríamos lo siguiente. La glándula exocrina crea sustancias que bota hacia afuera o cualquier sitio menos a la sangre. Pero las glándulas endocrinas crean hormonas para la sangre. Y eso nos lleva a algo interesante. Se pronuncia mención a glándulas mixtas. Glándulas mixtas, también llamadas anficrinas, que son aquellas glándulas que son exocrinas y endocrinas a la vez. ¿Cómo las puedo entender? Fácil. Si la sustancia no cae a la sangre, eres exocrino. Y si caes a la sangre, pues eres endocrino. Por ejemplo, el páncreas crea jugo pancreático. Y como tú sabes, el jugo pancreático nunca cae a la sangre, cae al intestino grueso, intestino delgado, ¿no? Entonces sería una secreción exocrina. Sin embargo, páncreas crea insulina, glucagón y somatostatina, que son hormonas que aumentan y disminuyen glucosa en sangre, y pues ellas van a la sangre. Y si van a la sangre, pues son productos endocrinos. El hígado crea bilis, y la bilis cae al duodeno. Sería un producto exocrino entonces la bilis. Pero también el hígado crea una hormona que te hace crecer, llamada somatomeína C, que ayuda a crecer vísceras. Entonces, por lógica, si la somatomeína C cae a la sangre, sería una secreción endocrina. El riñón, por último, crea orina que bota al exterior. Es una secreción exocrina. Y también crea una hormona que manda hacia la sangre, llamada eritropoyetina, que evita la anemia porque ayudará a formar más glóbulos rojos. Eso es lo que hace, Entonces, la pregunta sería justamente esa, ¿no? ¿Cuándo es exocrino, cuándo es endocrino? Ojalá y venga esta parte de mixtas. Pues bien, en este clase relámpago que hemos tenido, espero que ustedes hayan entendido bien el asunto y pues escuchen bien esta parte teórica y pues la puedan practicar a posteriori. Nos vemos en una segunda oportunidad, muchachos, para la siguiente parte de tejidos animales. Muy buenas noches. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations.